Hola, buenas tardes. Estamos listos a las 19 en punto. Súper puntuales. Un miércoles más, como aquel bolero de Chico Novarro, decía un sábado más. Bueno, un nuevo miércoles, un nuevo encuentro para hablar de la palabra. Un mensaje, una palabra sobre la palabra de Dios. Está Germán, me parece. Hola, Germán. No veo los mensajes acá. No sé qué tengo que hacer para ver los mensajes. No quiero tocar nada para no interrumpir. Ahí está. Ahí está Germán. ¿Cómo están? Estamos en otoño, ya terminó marzo. Hoy termina marzo y los días son más cortitos. Pero bueno, siempre estamos presentes, sea el tiempo que sea el mes que sea. Queremos, siempre anhelamos encontrarnos. Bien. Bueno, damos gracias. Damos gracias por nuestro ministerio, por nuestros pastores de Quilmes, por nuestros pastores de Caballito, por los líderes del Ministerio Presencia de Dios San Lorenzo, que llevan adelante a todo el equipo y a todo el grupo, que tenemos un grupo de WhatsApp que funcionamos durante toda la pandemia, desde abril del año pasado, y ya un añito de estar todos juntos, aprendiendo más de la palabra, aprendiendo más, teniendo más fe, más sabiduría, más fortalezas, más recursos para enfrentar cada día, para vivir más en el modo espíritu, para ser más como Cristo. Y bueno, damos gracias y bendecimos a todos los que nos están escuchando, a todos los que escuchan y escucharán este mensaje, como otros mensajes de nuestro misterio. Y hoy vamos a hablar de la palabra, y cuando decimos última palabra, no es de crónica esto, ¿no? Es del Señor, ¿no? Es la palabra de Dios que guía nuestra vida. Tiene que ser la última, la primera y la última palabra, la única palabra. Esa palabra a la que nosotros vamos a tomar y vamos a creer, porque de eso se trata, ¿no? De creer en la palabra de su poder. Por eso, última palabra. Muchas veces las palabras, nuestras palabras, las de los seres humanos, las que comúnmente nosotros decimos, a veces son palabras vacías. ¿Cuántas veces dijimos a alguien, sí, yo te voy a llamar, yo te llamo, y después nos llamamos? Y no teníamos tampoco mucho la intención de llamar. Esa es una palabra vacía. O a veces decimos buenos días, pero bueno, estamos re de mal humor, estamos así, pero lo decimos por formalidad. En cambio, la palabra de Dios es una palabra pura, es una palabra, lo dice Proverbios 35. Toda la palabra de Dios es pura. Y Dios es el escudo, también lo dice Proverbios 35, Dios es el escudo para los que en Él confían. Entonces nosotros tenemos que reconocer el poder de Dios expresado en palabras, por eso esas palabras son tan importantes para nuestra vida, para saber aplicarlas, para saber llevarlas a la práctica. Y de eso se trata el concepto, digamos, principal del mensaje de hoy. En 2 de Timoteo dice, toda la palabra es inspirada por Dios para enseñar, por lo tanto es para aprender, y para corregir, por lo tanto es para corregirnos, para que esa palabra me corrija y me haga modificar y me transforme a mí al modo de Cristo, al modo espíritu, y tener una vida nueva, poder entrar y mantenerme en
el plan de Dios, que es de bien, y salir del plan de este sistema, de esta cultura, que nos lleva a vivir en el modo Adán que todos conocemos y que no queremos más. El pastor Bernardo decía, bueno, quiero tu vida, Señor, que de esta vida ya me cansé, ya esta vida modo espíritu, modo Adán no la quiero más. Y tenemos que creerlo. Dios es el escudo para los que en Él confían. Nosotros tenemos que confiar en el poder de Dios y que ese poder está en la palabra. La palabra es viva y poderosa, dice Hebreos 4:12. Es viva y poderosa. Nosotros tenemos que creer eso. Y para creer eso nosotros tenemos que dejar de creer en lo que nos dicen las personas, en lo que ya digamos, repetimos a veces sin pensar, sin apropiarnos. En Isaías 2:22 dice, dejen ya de creer en el hombre, que apenas depende del aire que respira. Y en Isaías 26:4 dice, confíen siempre en el Señor, que Él es roca eterna. Depende cómo nosotros tomamos esta palabra, depende cómo nosotros la leemos. En Isaías 26:4 que dice, confíen siempre en el Señor, confíen. No dice, yo les sugiero que confíen, a mí me parece, yo les propongo que ustedes tengan confianza. No dice si tienen tiempo, si les parece bien, si prueben algún día. No, dice, confíen siempre en el Señor. Cuando nosotros ponemos ponemos toda nuestra confianza, toda nuestra expectativa en Dios. Ahí cuando nosotros realmente vamos a creer que la palabra es viva y poderosa. Si nosotros declaramos que Dios es poderoso cuando invocamos, si nosotros lo creemos que la palabra tiene ese poder de impactar, tiene ese poder de, dice, penetra hasta lo más profundo del espíritu. Ahí es cuando la palabra te transforma, ahí es cuando Dios produce un impacto que cambia tu modo de vivir, que cambia tu modo de pensar, tu modo de actuar y tu modo de hablar. Todo está en la palabra, todo lo que lees está en la palabra, desde tener paz y tranquilidad hasta el pan de cada día, hasta tener autoridad en cada situación. Todo está en la palabra y nosotros podemos apropiarnos de esa palabra que nos impacte, como dice Hebreos 4:12. Y es tan abarcativa y tan amplia la palabra. Hay mucho en la Biblia sobre la palabra. Es la palabra que es útil para aprender y para enseñar y para aprender. Hay un refrán popular que dice, ayúdate, que Dios te ayudará. Y qué mejor manera de dejar que Dios nos ayude es dejarnos que Dios nos guíe, que Dios nos dé una palabra que seguir. Hola Rosana, ¿quién más está? Erika, que no te conozco. Antonia, ¿cómo te va? Estuvimos esta tarde. Javier, muy buenas tardes a todos. Qué mejor que dejar que Dios nos dé una palabra. En Josué 1:6-8 hay una palabra que sí que es como muy práctica, de cosas que nosotros podemos hacer. Y dice, esfuérzate y sé valiente, le dice Dios a Josué, porque vos sos el encargado de repartir la tierra que he prometido a tus padres. Y acá tenemos una tarea para nosotros, esforzarnos, ¿no es cierto? Poner empeño, poner iniciativa, salir de la pasividad y ser valiente, porque después lo vuelve a repetir, dice, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Entonces nosotros para ser valiente tenemos que dejar los miedos, tenemos que dejar la culpa, tenemos que dejar el pasado, tenemos que dejar el no puedo, tenemos que dejar nuestra timidez, tenemos que dejar lo que tengamos que dejar para ser valientes y para esforzarnos, porque hay un premio, como decía el otro día el pastor Alejandro, hay una visión y hay una provisión. Y esa provisión dice es que tendrás éxito en todo lo que emprendas. Tendrás éxito en todo lo que emprendas. Si
te esfuerza y sos valiente. Y agrega algo más el versículo 7. Agrega y actúa de acuerdo a las leyes que le dio Dios a Moisés. Porque no se trata de actuar a nuestro modo, se trata de actuar al modo de Dios. Se trata de actuar correctamente. Y nosotros sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. A veces nos dejamos llevar por el atajo, por el camino fácil, por el todos lo hacen y nos justificamos. En la década del 90 quedarse con un vuelto es como que era normal porque todos lo hacían. Si todos hacen esto, bueno, no pasa nada. O comprar un celular muy económico, que sabíamos que el origen era un poco, que no era un origen, digamos, correcto, legal, y igual mucha gente lo compraba. Entonces, si nosotros vamos por el atajo, no nos va bien. Para que nos vaya bien tenemos que actuar de acuerdo a como dice la Biblia, a como dice Dios, a como, porque ese es el plan de bien. El plan de bien es hacer las cosas bien. Y claro, nos tenemos que esforzar y tenemos que dejar muchas cosas para que las cosas nos salgan bien. Pero hay una garantía, hay una provisión. Si las hacemos bien, nos van a salir bien. Si las hacemos al modo de Dios, nos van a salir bien. En el versículo 8 dice, procura que no sea parte de tu este libro y actúa tal cual como en él está escrito. Vuelve a repetir lo mismo, vuelve a decir lo mismo para que ser bien específico y para que quede claro, ¿no? Y así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Vos lo vas a hacer, pero lo vas a hacer con Cristo. Vos lo vas a hacer, pero con la guía de Dios, siguiendo su palabra, siguiendo sus enseñanzas. Y ahí sí, todos nos va a salir bien. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y el ser humano que es muy curioso, el ser humano que tiene esa capacidad que Dios le dio para aprender y para corregir sus acciones, siempre está buscando de aprender y el ser humano estudia todos los objetos que existen en la Tierra, los seres vivos, el cuerpo humano, las interrelaciones entre las cosas, los fenómenos de la naturaleza. Y con los métodos científicos llega a conclusiones científicas. Esa es la ciencia humana. Pero el ser humano también necesita conocer de su espíritu, necesita conocer de ese misterio que es su ser interno, que funciona muchas veces en base a emociones, pero que puede funcionar de acuerdo a la palabra de Dios. Y su relación con el Creador, que eso también es un misterio que no se puede explicar por razonamientos o por explicaciones con métodos científicos. Pero esa relación, cuando nosotros tenemos una vivencia espiritual, ese es un lugar de privilegio. Y esa es la experiencia que todos estamos buscando. Vivir en Cristo lo vamos a alcanzar solamente por fe, mediante la revelación de la palabra. Y ahí vamos a tener esa experiencia espiritual poderosa, esa experiencia espiritual que nadie puede discutir. Nosotros no podemos, Abraham tuvo una experiencia espiritual, David tuvo una experiencia espiritual, Josué, Moisés. Nosotros no podemos, digamos, argumentar, y mucha gente que hoy conocemos en el 2021 tiene experiencias espirituales que no las podemos debatir. No son debatibles. Solamente podemos tener el anhelo de tener una vivencia espiritual y para eso tenemos que buscar más y más palabra. La palabra de Dios es poderosa y si queremos empoderarnos, mujer y hombre fuerte, tenemos que buscar más que la palabra nos hable. Tenemos que buscar más y más palabra de Dios. Esa palabra en un momento, cuando nosotros vamos llenando de Cristo, cuando nosotros nos sentimos en su presencia, es una luz que ilumina nuestro camino, es una luz como dice el Salmo 119, 105. La palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y esa es la sensación cuando Dios nos da una palabra y esa palabra se sella en nuestro corazón, se sella, el amor de Dios se sella en tu corazón
cuando vos sentís que Dios te ama, cuando vos sentís que vivís en su presencia y que en Cristo todo lo podés. Eso es una luz que ilumina el camino y que ilumina también el camino de los que están cerca nuestro, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos aprendiendo en este tiempo en presencia de Dios. Y estamos aprendiendo a través de los mensajes, en los mensajes de nuestros pastores, en los mensajes de los líderes. Va a haber un modo de expresar la palabra, va a haber un modo de explicarla, un modo de transmitirla. Y ese modo te va a llegar tanto como la palabra misma, porque es también inspiración de Dios. Los mensajes son inspiración de Dios y por eso hay que escuchar todo el mensaje hasta el final, hasta que aparecen los títulos como en las películas, porque va a haber una parte, una frase, una forma de expresarlo que te va a impactar y va a cambiar tu vida. Esto implica una práctica, implica el esfuerzo, ¿no es cierto?, de escuchar los mensajes completos, de tener este anhelo, de tener una experiencia espiritual, de vivir en Cristo. Y llevar a la práctica. En Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, así dice la Biblia, llévenla a la práctica. O sea, no es algo que todo lo que se comunica, todo lo que se comparte en presencia de Dios está en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que llevarla a la práctica. Y mirá qué hermoso esto de Filipenses 2:14-16. Dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Háganlo todo sin queja ni contienda, para ser hijos intachables y puros de Dios. Y en una generación ustedes brillan manteniendo en alto la palabra de vida. Cuando nosotros decimos que Cristo crezca en tu salud, que Cristo crezca en tu economía, que Cristo crezca en tu familia, estamos manteniendo en alto la palabra de vida. Y estamos llevando la luz y el poder de Dios en esa palabra. Cuando las papas queman, cuando se complican las cosas, cuando hay una situación difícil, cuando viene el momento bravo, el momento doloroso, ahí todos están esperando la palabra de Dios. Y ahí está vos, ahí está Él, ahí está el Señor. Y ahí estás vos llevando y manteniendo la palabra en alto, una palabra de vida, una palabra de poder, para el que necesita de Cristo, para el que no lo conoce, para el que se apartó, para el que le ganó el miedo, para el que le ganó la incredulidad. Ahí estás vos, manteniendo en alto la palabra de vida. Y para poder mantener en alto la palabra de vida tenemos que detenernos, tenemos que tener una relación con Dios, tenemos que buscar más palabras, tenemos que encontrar ese momento, que pueden ser unos minutos en el día, para estar en su presencia, para buscarlo, para invocarlo, para sentir ese amor. El otro día compartí una placa que decía: la palabra de vida, toda la palabra de la Biblia cobra vida cuando encuentra un corazón creyente, cuando ese corazón que busca y que anhela vivir en su presencia. Es darle tiempo a Dios, es darle parte de nuestro tiempo, es darle prioridad, es un momento irrepetible, un momento único. Y ahí es donde, en ese silencio, en un respirar relajado, tranquilo, pausado, en ese momento, en ese instante, podés hablar lo que venga a tu espíritu.
lo que venga, lo que hables con Él, es parte de tu relación con Él. Y ahí se produce esa experiencia espiritual de la que estábamos hablando, que es un privilegio, un privilegio. Ahí es cuando Dios te va a hablar, en ese silencio, en esa pausa, o después, porque Dios hace como quiere. Y ahí es cuando nos dejamos guiar, cuando nos dejamos, cuando permitimos que acallamos todas las voces para solo escucharlo a Él. Y Él te va a decir que hables más dulcemente, o que hables con más autoridad, o que hagas silencio, o que salgas de un lugar. Te va a decir qué estudiar, qué hacer, qué no hacer, cómo manejarte. A lo mejor hoy te parece increíble, pero si vos lo llevas a la práctica, como dice Santiago 1.22, si vos llevas a la práctica tener una relación con Dios, vas a tener esa experiencia espiritual que te va a traer otras experiencias espirituales y va a traer luz a tu sendero, a tu vida. Cada día es nuevo, por eso todos los días, cada día va a haber una instrucción nueva, una palabra nueva, un aprendizaje nuevo. Esa relación hay que mantenerla en el tiempo. Y hoy leíamos en el equipo Zoe que siempre va a haber áreas en las que tenemos que ser transformados. Por lo tanto, nuestra relación con Dios tiene que ser diaria y a lo largo del tiempo. A veces nos pasa que en lugar de sentir que somos roca, nos sentimos cristal. Hay una psicóloga que hablaba de la generación de cristal, ¿no? Personas como muy frágiles que cualquier cosa les afecta, que reaccionan mal o muy mal ante el rechazo, ante un fracaso, ante una crítica, con poca confianza en sus propias habilidades. Y eso nos pasa generalmente. Esto se refiere a una generación más joven, pero nos pasa, nos ha pasado. No hemos contado con los recursos espirituales para ser personas fortalecidas en la fe. Entonces, pero sin embargo, la Biblia que nos da palabra para esto, nos da palabra. Y en Mateo 7:24 encontré algo fantástico. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Cada vez que nosotros buscamos más a Cristo, estamos construyendo a ese Cristo que vive en nosotros. Cada vez que nosotros buscamos más palabras, buscamos una intimidad, buscamos un momento de plenitud espiritual con Dios. Esa es la parte del esfuerzo, entre comillas. Es una decisión, es decir, bueno, este momento lo destino al Señor, lo dejo, lo parto para Él este momento y disfruto de su presencia. Y disfruto de la lectura de la palabra y tomo de la palabra aquello que la palabra me va a impactar. Lo voy leyendo despacito, lentamente, encontrando cómo la voy incorporando, la voy absorbiendo, la voy atrapando. Hay esperanza en Cristo. Por tanto, el que me oye estas palabras las pone en práctica, construye su casa sobre la roca. Y eso es una fortaleza. Ya no somos cristal, somos roca. Porque Dios nos fortalece en fe, nos fortalece con alegría, nos fortalece en estima, nos fortalece con autoridad en cualquier situación. Y así se va construyendo el Cristo de gloria que vive en nosotros. Así nos vamos transformando vivimos al modo espíritu con un Cristo de gloria que se va construyendo a través de la palabra. Todo está en la palabra, es un alimento de poder. Y el pastor Alejandro hace un tiempo decía que se aprende por revelación o por los golpes de la vida. Pero como no queremos aprender más por los golpes de la vida, no queremos más el modo Adán, no queremos más repetir errores, queremos tener sabiduría. Y esa sabiduría, ¿cómo hago?
decía el pastor Alejandro, es mi propia estima, el querer una experiencia espiritual, el querer una buena vida, el querer que todo me salga bien, más Cristo, la vida de Dios en mi vida. Tomar la palabra y llevarla a la práctica. Queridos hermanos, hay mucho más sobre la palabra de Dios, que es poderosa, es viva, es nueva cada día y Dios es escudo para los que en Él confían. Los bendigo. Declaro que van a encontrar revelación en la palabra, que le van a buscar más de Cristo. Declaro que su búsqueda va a traer frutos espirituales y va a traer el fruto que es la añadidura. Todo lo que necesitas en la tierra para compartir esa palabra, para mantenerla en alto, para mantener en alto esa palabra de vida para todo el que precisa, para que cuando vos encuentres algo, alguien que está sufriendo, que se hartó, que vos le vas a dar esa palabra que lo va a motivar, porque tu experiencia espiritual, tu vivencia espiritual, vos la transmitís a otro y le estás transmitiendo vida, estás impartiendo vida. Y eso no lo puede discutir nadie. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que todo te va a salir bien esta semana. Si no recibiste a Jesús, podés repetir esta oración en fe. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón, te pido perdón por mis errores, por mis pecados y me entrego a vivir y construir sobre la roca a partir de tu palabra, que es viva y poderosa. Gracias, Padre. Los invitamos a que inviten a quienes ustedes aprecien o a personas que conozcan, a quien Dios les indique, que lo inviten a los equipos SOE. En Ministerio Presencia de Dios San Lorenzo pueden enviar un mensaje acá al Facebook o a los teléfonos que suele publicar Rosana, y en los equipos SOE aprendemos más de Cristo, aprendemos a tener una relación con Él, oramos, compartimos una palabra, compartimos experiencias espirituales y doy gracias a Dios por sus vidas y será hasta el próximo encuentro. Un abrazo.